Buenas tardes a todos y bienvenidos a la segunda edición de Join Hydrocafé. Nuestra misión es dar visibilidad al trabajo de investigación en hidrogeología que se está desarrollando en la actualidad y crear una red de investigadores junior. Good evening. Good evening, everybody, and welcome to the second edition of Join Hydrocafé. Our mission is to give visibility to the work of early career and junior hydrogeologists and to create a network for cooperation and collaboration. Yo soy Nuria Naranjo y hoy me acompaña Ana Fernández Ayuso. As you already know, she's Nuria Naranjo and I'm Ana Fernández Ayuso. Este año realizaremos una única sesión al mes que seguirá siendo los miércoles a las 5:30 en directo, a excepción de la sesión de hoy. Y como el año pasado, los vídeos quedarán colgados en nuestro canal Join Hydrocafé para que podáis verlos si no habéis podido conectaros en directo. Para todos aquellos interesados en participar, pueden escribir a nuestro correo electrónico con su propuesta. This year we will hold one session per month, which will still be broadcast live on Wednesdays at 17:30 GMT +1 schedule, except in today. All the videos will be uploaded to our Join Hydrocafé channel on YouTube so that you can watch them later if you have not been able to attend the session. For all those interested in participating, you can send us an email with a proposal. En el chat habilitado en YouTube podéis dejar las preguntas a los conferenciantes de hoy y estas serán contestadas en directo. In the chat enabled on YouTube, you can leave your questions to the speakers. This will be answered during the session. Hoy emitimos en directo la séptima sesión de la segunda edición y nuestro primer ponente de hoy es Mario Skirlas. Today we broadcast live for the seventh session of this second edition, and our first speaker today is Mario Skirlas. Hi, Marius. Hello, thanks for having me here. It's a pleasure for us. Marius, where are you working now? I'm doing a PhD at the Aristotle University of Thessaloniki. And in general, I'm investigating groundwater vulnerability assessment methods in porous aquifers in Greece. So that's what I'm doing more or less in my PhD. Great. Did you choose the topic of your thesis, or was there something in particular that inspired you to choose it? Yes, exactly. This presentation is a part from my PhD thesis. Actually, it's from publication from an article that is going to be published pretty soon. It has been accepted, and now it's in the process of e-proofing, and maybe in the upcoming weeks, it will be published in Applied Water Science. So it's a really brand new work, and it's the first time that I'm presenting in here. Super good. And yes, the floor is yours. You can start whenever you want. Yes, thank you very much. Article. You're Thank welcome. you very much. Is it okay? Can you see it? Yes, Marius. Okay. So today I'm going to present a comparative study of groundwater vulnerability methods in a porous aquifer in Greece, and is a part of my PhD thesis, this work. So here is the overview of the presentation, and with the introduction, the study area, and so on. And this article is going to be published pretty soon in Applied Water Science in a special issue of the Geoscience and Geostatistics applied to groundwater resources. So to start with, a little bit for the beginning. So groundwater is a significant source of fresh water, and it is essential for meeting water demands associated with irrigation, domestic and industrial use. However, groundwater is being threatened directly by various human activities like the overexploitation, the intensive agriculture, deforestation, as well as indirectly through climate change, seawater intrusion, and global warming. And furthermore, the extensive use of fertilizers in agricultural areas contributes to the significant problem of nitrate pollution of aquifers, which is a very common problem
regarding the aquifers. And nitrate concentration in groundwater occurs only in very low concentration. So its increasing trend is highly associated with various human activities such as the intensive agriculture, and it is used as an indicator for groundwater quality deterioration and identification of vulnerability areas. Nitrate pollution has acute effects on public health, so it can cause methemoglobinemia, which is a blue skin disorder, anemia, lung disease, cardiovascular disease, and also it has acute effects on the ecosystems. Thus, the prevention of groundwater pollution is of crucial importance for efficient groundwater management. And an efficient tool to prevent groundwater pollution is groundwater vulnerability assessment. So what is groundwater vulnerability? Is the tendency actually or likelihood for pollutants to reach a specified position in the groundwater system after introduction at some location above the uppermost aquifer. And another thing that we can say is that is defined as the tendency or likelihood of pollutants reaching the groundwater system after introduction at the surface. And it's based on the fundamental concept that some land areas are more vulnerable than others. So here you can see a schematic drawing of the properties and factors affecting groundwater vulnerability. So we can see here we have the precipitation. Here is the land surface. We have the soil surface, and with the recharge, the infiltration, the pollutant seeps into the unsaturated zone. And if the unsaturated zone has, for example, sand and gravels, then it enters the saturated zone, the aquifer actually. So we have then the significant maybe pollution, groundwater pollution. And so what I did in my research, it's basically located in Neamldania Aquifer in the northwestern part of Halkidiki in Greece. Here you can see the map of Greece. So here is the area that I am working on. And it's an area of 78 square kilometers with an annual precipitation of 420 millimeters, with a population of 16 to more than 40,000 people, particularly during summertime. And we have neogene sediments like red clay, but we also have quaternary alluvial deposits like sandstones and gravels and sands. And more than 80% of the total area is intensively cultivated. So we have a quantitative and qualitative groundwater deterioration. And the methodology that I followed was, first of all, I collected all the data sets that required in every method. Then the second step was the GIS map construction for every parameter for the seven different groundwater vulnerability methods. I prepared the final maps. Then I employed the sensitivity analysis, and finally I validated every map with nitrate concentration in order to see which map is the most accurate and the most precise and the most reliable. So a few things about each method. I'm trying to be as short as possible. So we have the drastic, the syntax, the SI, the GOD, and the AVI. These methods are especially for porous aquifers in agricultural areas. And the drastic is the most popular and widely used method for groundwater vulnerability assessment. And it has several parameters: the depth to water, recharge, the aquifer media, soil media, the impact of the Vadov zone, and the hydraulic conductivity. And the final drastic index is the sum of all the weights of each parameter multiplied by associate ratings, and is calculating using this equation that you can see here. So every parameter has a weight, and the weight can be from 1 to 5. 1 is for the least important, 5 is for the most important, and has a rating from 1 to 10, depending on its relative significance and pollution potential. And the score can be from 23 to 230, and
in general, drastic index more than 200 considers to be like with a very high vulnerability. So here you can see the ratings and the weights for every parameter. And then we have the syntax method, which was proposed in 1994, particularly for Mediterranean countries like Spain, Greece, Italy. And it uses the same parameters, but it has a different weighting and rating system. And it ranges from 26 to 260. And you can calculate this method using this equation. So you can see here also that we have, for example, the recharge, the depth to water, which is this distance from the soil surface to groundwater. We have the impact of the vadose zone, the topography, which means the slope that we have in the ground surface, what kind of materials we have in the soil surface, so is the soil media, and what kind of materials we have in the aquifer. So this is the aquifer media. And here is each parameter with the range and the rating. So, for example, we can use different weights if we have a normal, for example, groundwater pollution, or if we have nitrates, if we are in a karstic zone, and so on. Then it's the SI method, which has is an adaptation of drastic. It uses 5 parameters, 4 from the drastic, and also it includes the land use. And then we have the GOD method, which consists only of 3 parameters and can be employed in areas with data limitations, providing rapid groundwater vulnerability assessment. So it uses the parameter of G, which is the groundwater confinement, and the O, which is the lithological character of the vadose zone, and the D, which is the depth to groundwater table. And we can calculate this method using this equation. And the ranges goes from low to extreme vulnerability. And then we have the AVI method, which is it uses 2 parameters, 2 primal physical parameters, and calculates the theoretical value hydraulic resistance. This factor represents the approximate time for water to move by advection towards through the porous media above the aquifer surface. And we have the 2 parameters. The one is the thickness of every sedimentary layer deposit above the uppermost saturated aquifer surface, and the other parameter is the hydraulic conductivity of each layer. So we use this equation to calculate the final drastic. So the result of this area in Halkidiki. So here you can see the final drastic map. With red is the high vulnerability. This dark yellow is moderate. Yellow is with low vulnerability, and green is with very low vulnerability. So you can see each method gives a little bit a different map. So here we have the drastic, the syntax, the SI, but then you can see in GOD, for example, the map is completely different. So we have only low vulnerability, and here with yellow, moderate vulnerability. The AVI map gives something strange also. So it recognizes that here we have high vulnerability, well, when, for example, in drastic, we see that we have very low vulnerability. That's why we apply a lot of methods, and this is a very good tool to apply a lot of methods in order to have a variety of results, and then try to see what is going on with the aquifer and with the groundwater vulnerability. Because, for example, if we use only the GOD map, then you can see that we cannot identify, for example, high vulnerability. But we can see that drastic and syntax, a little bit in the south of western part, and the SI also, they give a high vulnerability.
So here you can see a pattern with high vulnerability, here also high vulnerability, and here also high vulnerability. So we can see that with 3 different methods, we find almost the same results, more or less. Then what we did is sensitivity analysis, which measures the uncertainty and the robustness of the output results obtained from various methods. And we applied the single parameter sensitivity analysis by comparing the theoretical weight with the real effective weight. So we use this equation here to see which parameter is more significant. And we came up with the results that the unsaturated zone and the topography were the most significant parameters in vulnerability assessment for this specific area, highlighting the importance of accurate, detailed, and representative data of these parameters. And conversely, the hydraulic conductivity recorded the lowest effective weight in all models due to its low value in the study area. And finally, we validated each groundwater vulnerability map with a nitrate concentration, which is the most common thing that we can do, particularly in agricultural areas. And we came up that with the result that we have satisfactory correlations. Syntax seems to be the most efficient and precise model. But also both Drastic and Syntax detected the same high vulnerability area. So you can see here that we have Drastic with the Pearson correlation equal to 0.79, the Syntax 0.80. But then we can see here that, for example, the AVI is 0.71. So we have a difference here. So the higher the Pearson correlation, the more accurate the method. So Syntax is the most efficient and precise model in this study area. So a few challenges for the future is application in other aquifers with different hydrological values, is the optimization of the adaptation of the parameters weight to agricultural non-point pollution. For example, we can use algorithms or the multi-criteria methods, for example, and the assessment of the uncertainty associated using sensitivity analysis that we did here, but also post-processing approaches, and also the investigation of other parameters and inclusion, extraction, or replacement of parameters. For example, we can include to the classic Drastic method or to the Syntax method the land use, or we can use the irrigation method. And if we see that this gives a better result regarding the Pearson correlation with the nitrate concentration, then we see that, for example, the inclusion of land use is better and helps the method to give better results. That's all that I wanted to say today and to present you. Thank you very much for your attention. Any questions are very welcome. Muchas gracias por su atención. And I thank you, Marius. Yes. Sharing my Thank screen. you. Yes. So, do you think that this study can help to improve the management of this aquifer? Yes, because even if we have few data and for example, in Greece, we always have data limitations. I don't know what's going on with Spain, in Spain, but we cannot find a lot of data. So we need with few data to give, like, for example, to the local municipality, a knowledge about the aquifer that is below us. So with few data, we can try to indicate and specify high vulnerability zones. And there we can go, for example, and reduce, for example, the agricultural activity or reduce the fertilizers. So it helps, yes. Okay. It is very good. We can use these methods, yes, they help. Okay, thank you. I was to ask you something related to this again, but Carolina has a question that is very similar to the question that I was
that I was about to ask you. So yes, I have more questions for you. Which stages of your research were the most difficult for you, Marius? Actually, the methods are not very difficult to be applied, but the explanation can be difficult because it's Okay. not only that we apply methods, but we have to explain, for example, why we have here low vulnerability, why we have there higher vulnerability, what is going on. So the first that I can answer is to find the data. Yes. It was And to most collect the difficult. data. Yes, To yes, collect the data and to find them. yes. Okay, yes. And then the whole process that we have to do with the methods. Mm-hmm. And what else? Marius, if you had to give any advice to someone that is just starting the PhD, what would you recommend to someone? Like for a topic or in general? In general, yes. In general, be patient. Yes, any tip. Yes, be patient and try the best, and try to connect with other people also. With international student is really helping because we can see that everyone more or less has the same problems, faces the same problems. So be patient and be brave and try hard. And the result must be for sure good, I think. Thank you. And positive energy, of course. Yes, that's also important. And do you have any idea about what you like to do in the future, or is very soon? Maybe next year I'll finish with my PhD. Maybe I'll keep on studying like for a postdoc. Maybe I'll try for a postdoc or something like that. I like the academic part in general. I like to publish articles and things like that. So maybe I'll stay in the academic domain. Great. Thank you, Marius. Thank you very much. Now I'm going to read you the question from Carolina Guardiola. She says that it's a very interesting presentation, and she asked you is there any plan to apply this from your study, from the official management administration. She asked if the official management administrations has any plan to apply what you have studied. I don't know. We're going to give the results, but this I cannot predict what they're going to do because this is another process. And for example, when an academic gives, for example, results, that doesn't mean that the municipality will apply these results. Yeah, we all so know this that. is unknown. Yes, maybe we have to wait to. Yes, I hope so. Yes. Yes, would be good. I cannot predict what is going to happen. Okay, so we don't have any more questions by now. So thank you very much, Marius, again. Thank you very much. And we can move to Mercedes. Muchas gracias, Marius. Nuestra segunda ponente de hoy es Mercedes Vélez, de la Universidad de Cádiz. Y nada, para presentarte quería hacerte unas preguntitas así, pequeñas, y ya luego presentas tú. ¿Qué estás haciendo actualmente, Mercedes? Bueno, pues actualmente yo estoy haciendo el último año de mi tesis doctoral aquí en la Universidad de Cádiz, donde también ya vengo desde antes trabajando como investigadora en varios proyectos y bueno, también realizo labores docentes. Entonces estoy ahí entre una cosita y otra. Bueno, está multitarea. ¿Y con esta formación anterior? O sea, ¿qué has hecho antes de hacer la tesis? Yo originalmente hice la doble titulación, la doble licenciatura en Ciencias del Mar y Ambientales. Hice un máster posteriormente en Conservación y Gestión del Medio Natural. Ahora estoy finalizando uno en Gestión Integral del Agua. Y bueno, esa es mi formación. Luego fui especializándome en la rama de la hidrogeología un poco con la práctica y las labores del día a día, proyectos. Fui un poco redirigiendo, ¿no?, esa experiencia hacia esa rama. ¿Y la tesis que estás haciendo ahora forma parte de algún proyecto, sea nacional o internacional, o ha sido una idea que estáis desarrollando por vuestra cuenta?
Sí, digamos que la tesis la estamos desarrollando de una manera independiente. Sí que es verdad que se fraguó un poco con un primer proyecto, del cual también os voy a presentar ahora datos, que era el proyecto Remabar, que estaba financiado por la Fundación Biodiversidad. Ahí empezamos a trabajar en la zona de estudio de Benalúp, empezamos a recopilar datos y toda esa cantidad de información sirvió para encauzar un poco, iniciar la tesis. Luego ya hemos ido incluyendo otro tipo de aspectos, ¿no? Que en principio no estaban planteados, pero fue, digamos, el comienzo, el origen un poco, ¿no? De la tesis. Vale, perfecto, pues cuando quieras puedes presentar. Vale. Si era un poco por poner en contexto, pues, quién eres, qué es lo que haces. A ver, comparto. Seleccionar pantalla, pantalla completa, permitir. Ahí estás. A ver, presentación con diapositivas, subtítulos. Sí, ¿Lo veis bien? Sí, y si te deja mover el banner o para arriba o para abajo. Aquí. Ahí, Yo creo que es mejor. Vale. Vale. Venga, cuando quieras. Vale, gracias. Bueno, la ponencia que voy a presentar hoy se titula El acuífero de Benalúp hacia un marco de gestión integrada. Y aquí, bueno, mi intención es presentaros un poco de una manera sintética algunos de los resultados y de la información que hemos ido recopilando sobre el acuífero de Benalúp a raíz de este proyecto que os he comentado, Remabar, y con posterioridad durante el transcurso de la tesis, ¿no? El título de mi tesis es Evaluación y modelización de la recarga en acuíferos detríticos, neógenos y cuaternarios mediante el uso combinado de técnicas hidrogeológicas, hidrogeoquímicas y teledetección. De manera sintética, los objetivos, en primer lugar, de esta tesis son mejorar el conocimiento que se tiene actualmente en términos de geometría, cuantitativos y químicos sobre este sistema hidrogeológico, así como evaluar el proceso de la recarga, implementando, por un lado, técnicas hidrogeológicas clásicas y, por otro lado, desarrollar metodologías innovadoras basadas en tecnología dron que nos sirvan para monitorizar la evolución del nivel piezométrico. Y bueno, paralelamente, no podemos dejar de lado el análisis del escenario administrativo y socioeconómico, que al fin y al cabo ha sido el que ha dictado un poco el devenir y la evolución del acuífero en este sector de la provincia de Cádiz. La finalidad última es que toda esta información que se genere al término de la tesis es que redunde en una gestión sostenible del recurso y que sirva para una futura toma de decisiones fundamentada en datos científicos, ¿no? Y, digamos, facilitar esa labor. Actualmente, para conseguir estos objetivos, estamos llevando a cabo diversas labores y actividades paralelas, ¿no? Estas van desde análisis y de campañas de monitorización hidroquímica isotópica, la implementación de una red de pluviocaptores, ¿no? Con los cuales vamos monitorizando la distribución y la intensidad de los eventos de precipitación y además nos permite recolectar muestras para su posterior análisis de cloruros isotópico. Estamos tomando muestras de suelo también para realizar determinaciones en laboratorio de las propiedades hidráulicas y edafológicas. Tenemos también una red de piezómetros y de sondeos en la cual en la actualidad y desde hace varios años estamos realizando una monitorización sistemática y continuada que se prolonga hasta la actualidad del nivel piezométrico en el acuífero y recientemente pues hemos desarrollado una serie de campañas de drones para explorar posibles técnicas para esta monitorización piezométrica. Las labores que hemos llevado a cabo hasta ahora han dado lugar a 3 artículos, ¿no? El primero de ellos, que es sobre el cual se centra esta presentación, fue publicado en la revista Sustainability y básicamente es un análisis de medidas para su gestión sostenible y adaptativa, ¿no? Y presentamos varias herramientas de participación ciudadana, análisis con herramientas SIG y también campañas de geofísica, una serie de factores, ¿no? que influyen en la gestión del acuífero. Por otro lado, hemos realizado de manera preliminar una revisión bibliográfica de aplicaciones hidrológicas de los sistemas drone y nuestra publicación más reciente es la aplicación del índice estandarizado de precipitación del SPI en el entorno de la cuenca de Barbate, en la zona de Gibraltar, ¿no?
Bueno, la zona de estudio, como ya he comentado, se centra en la masa de agua subterránea de Benalup, la masa 06214. Esta se ubica en el extremo meridional de Andalucía, dentro de la demarcación hidrográfica Guadalete-Barbate, la cual tiene un área de unos 1.300 kilómetros cuadrados y además contiene otro acuífero que es la masa de agua subterránea de Barbate. Nos ubicamos en la región de la Janda, muy próximo al estrecho de Gibraltar, entre dos parques naturales. Y bueno, esta cuenca se encuentra regulada por 3 infraestructuras de regulación. La más grande, el embalse homónimo, el embalse de Barbate. Luego tenemos el embalse de Celemín y el de Almodóvar. El acuífero, que es objeto de la tesis, ¿no? Tiene una superficie relativamente reducida, ¿no? Unos casi 33 kilómetros cuadrados, lo cual lo hace asumible de cara a su estudio y a las labores de campo, y abarca 3 términos municipales: Benalup Casas Viejas, Medina Sidonia y Vejer de la Frontera. En contexto geológico, nos encontramos en el sector occidental de las cordilleras béticas. Los materiales que afloran aquí, en primer lugar, son los materiales preorogénicos, subbéticos, fundamentalmente material triásico de facies germano-andaluzas y que constituyen la base impermeable del resto de materiales que afloran en esta región, ¿no? Son fundamentalmente estos materiales preorogénicos, materiales arcillosos y vaporíticos. Luego encontramos materiales textosedimentarios o sinorogénicos, fundamentalmente aquellos correspondientes al complejo del campo de Gibraltar, y entre ellos destaca la unidad del aljibe, que básicamente son areniscas silíceas cementadas, y sobre estos también aparecen materiales postorogénicos, fundamentalmente materiales miocenos, pliocenos y cuaternarios que rellenan cuencas terciarias. Y desde el punto de vista hidrogeológico, los materiales que revisten mayor interés son las biocalcarenitas del Mioceno superior, como veremos un poquito más adelante. Bueno, el acuífero de Benalup podría tildarse o podría describirse como un reservorio de carácter estratégico. Este, hasta recientemente, ha venido siendo la fuente de suministro para actividades agrícolas, ganaderas y también para el abastecimiento humano. Concretamente, una población de unas 10.000 personas que, digamos, se asientan de manera dispersa en pequeñas pedanías en el entorno del acuífero de Benalup. Cabe señalar en este sentido que desde el año 2019 se ha venido reemplazando este suministro para abastecimiento humano con agua del acuífero por recursos superficiales que vienen del consorcio de la zona gaditana, ¿no? Las aguas superficiales en el entorno de Benalup están siendo gestionadas actualmente y son reguladas por una comunidad de usuarios y regantes. En el caso, sin embargo, de las aguas subterráneas, no se cuenta con una entidad, un organismo que a pie de campo, ¿no?, gestione este recurso, y esto además contraviene a lo que dispone los reglamentos de planificación hidrológica cuando nos encontramos ante un acuífero en mal estado, ya sea cuantitativo o químico, como es la situación en la que se encuentra el acuífero de Benalup, ¿no? Estas herramientas de planificación disponen que en un acuífero en mal estado se debe de crear una comunidad de usuarios que velen por el buen uso del recurso y por su protección, ¿no? En este caso no contamos con ella. Un poco de manera breve, algunas de las labores que hemos venido desarrollando para llevar a cabo este trabajo son las que vienen aquí. Ha habido primero un trabajo preliminar bastante importante de recopilación y análisis de información cartográfica, geológica, de MDT. También se ha hecho una búsqueda exhaustiva de informes, de artículos, de documentos técnicos preliminares, muchos de ellos inéditos, para documentar un poco el caso de estudio. También hemos hecho análisis de series históricas de piezometría que se remontan al año 1993 y continúan en la actualidad. Estamos manteniendo esos registros. Hemos implementado una red de monitorización piezométrica hidroquímica, desarrollamos también campañas de prospección geofísica, eléctrica y sísmica y de teledetección, por un lado con drones y por otro lado aprovechando imágenes de satélite como las que voy a presentar a continuación para identificar superficies regadas que están llevando a cabo esta actividad sin licencia. Y finalmente implementamos una serie de herramientas de comunicación y de participación
de los agentes interesados, que iban desde comunicaciones personales, sesiones de difusión de resultados y sistemas de encuestas para ver un poco cuál es la percepción de los habitantes y trabajadores de la zona. Bueno, en cuanto a resultados, en cuanto a la geología, el acuífero de Benalúb está constituido fundamentalmente por materiales detríticos, neógenos y cuaternarios y se asientan sobre una base impermeable de margas azules del Mioceno superior. La disposición de los materiales de abajo hasta la superficie sería, en primer lugar, un nivel de unos 100 metros de potencia de biocalcarenitas del Mioceno superior, con laminación cruzada, y que presentan una gran abundancia de restos fosilíferos calcáreos. Esto no solo le dota de porosidad intergranular, sino que también hay una importante permeabilidad secundaria por disolución de estos materiales calcáreos. Por otro lado, encima de este nivel tenemos uno de arenas y areniscas blanco-amarillentas del Plioceno inferior, y sobre estas se ubica un nivel de arenas eólicas del Cuaternario y que son de especial relevancia de cara al proceso de recarga del acuífero. Aquí tenemos en este diagrama lo que sería un corte transversal en el que se puede ver la disposición de estos materiales. En relación a la geometría, nos encontramos ante un acuífero que tiene una geometría tabular que se eleva varias decenas de metros sobre la red hidrográfica circundante. Los materiales en el acuífero de Benalúb no están sujetos a grandes deformaciones, si bien sí que se pueden identificar varias familias de fracturas y de fallas y de accidentes tectónicos que, entre ellos los más importantes, se encuentran en el sector oeste y en el sector sur, ya que han dado lugar a una diferenciación en 3 sectores. En cuanto a los espesores del acuífero, como se puede ver en esta figura, es variable en función del sector. Tenemos por un lado, se me había olvidado comentarlo, el sector oeste, Mesa Alta, un sector central, el más grande, Mesa Baja, y uno sur, que es Dehesa de Espartinas. Pues cada uno de estos sectores presenta una potencia de material acuífero diferente. A nivel estimativo, nosotros hemos determinado un promedio de unos 81 metros. Teniendo en cuenta la superficie que ocupa el acuífero, ¿no? Tendríamos un volumen de material acuífero de unos 2.600 hectómetros cúbicos. Si asumimos un espesor saturado de 70 metros y una porosidad eficaz de 4,5%, esto nos da lugar a unas reservas hídricas movilizables de en torno a 103 hectómetros cúbicos. En relación a la hidrodinámica y a la piezometría, nos encontramos ante un acuífero en régimen libre. No obstante, en algunos sectores sí que se pueden detectar ciertas condiciones de semiconfinamiento. La recarga por lluvia se produce fundamentalmente a través de estos afloramientos de arenas eólicas que hemos comentado anteriormente. Y a modo preliminar y con los datos de los que se disponen hasta ahora, hemos estimado que esta recarga es en torno a un 18%, si bien con todos los datos de precipitación y los seguimientos de los niveles piezométricos que estamos realizando, este dato queremos contrastarlo y acotar la incertidumbre que lleva asociado. También se ha constatado la ausencia de conexión hidráulica entre el acuífero y el río, dada la posición del sistema hidrogeológico y la presencia de materiales impermeables que lo aíslan. Antes de los años 60, en el acuífero proliferaban diferentes surgencias y zonas con corriente de agua. A partir de los años 70 se produjo una intensificación, ¿no?, de los bombeos, y esto dio lugar a un reajuste de los niveles piezométricos. Esto ha hecho que en la actualidad solo queden 2 manantiales activos, uno en el sector norte, que se conoce como el manantial de Rendón, y uno en el sector sur, que es el manantial de Cucarrete. Y bueno, estas fracturas de las que he hablado anteriormente han dado lugar a discontinuidades hidráulicas que han hecho que cada uno de estos sectores, Mesa Alta, Mesa Baja y Dehesa de Espartinas, tengan un comportamiento hidráulico relativamente diferenciado y aislado unos de otros. En Mesa Alta tenemos que el flujo se produce hacia el norte y la descarga del acuífero tiene lugar a través de este manantial, Rendón. Sin embargo, en el sector de Mesa Baja, el flujo va en dirección hacia el sur y descarga en el manantial de Cucarrete.
En relación a la evolución que ha sufrido el nivel piezométrico en los últimos 25 años, sí que se ha notado que en el sector de mesa alta, en el sector noroccidental y también en el sector norte de mesa baja, se han producido descensos piezométricos bastante importantes, de 9 y 3 metros respectivamente. Por el contrario, en el sector oriental se ha producido una recuperación importante de hasta 5 metros en el nivel piezométrico. En general y en la mayoría de los puntos de observación que tenemos habilitados en el acuífero de Benalúd, se observa una cierta tendencia a la recuperación de los niveles. No obstante, esta recuperación a veces queda enmascarada por la propia dinámica del acuífero, que lógicamente está influida por los bombeos existentes, y también por la ocurrencia de periodos secos, como fue la sequía entre 2005 y 2008, que tuvo una repercusión clara, ¿no?, en la evolución del nivel piezométrico. En cuanto a la hidroquímica, nos encontramos ante un acuífero, ante unas aguas subterráneas con una mineralización media y conductividades promedio de 750 microsiemens centímetro, con valores que oscilan entre un mínimo de 300 y un máximo de 1300. Las aguas tienen una naturaleza bicarbonatada cálcica, como es esperable, por otro lado, en un acuífero con abundancia de estos restos calcáreos provenientes de fósiles. Sí que cabe señalar que se han encontrado elevadas concentraciones del ion nitrato. De hecho, de las muestras que se tomaron en una de las campañas, el 50% presentaba un valor de ion nitrato superior a 50 miligramos litro, que es el valor umbral que está establecido en este caso para las aguas de consumo. Por tanto, el mal estado químico con el que se ha catalogado el acuífero está ampliamente justificado. Hay puntos donde las concentraciones triplican este umbral de 50 miligramos litro, aunque también hay que tener en cuenta que en algunos puntos se trata de un efecto local debido al uso que se le da al suelo en ese punto concreto. También empleamos imágenes multiespectrales del satélite Sentinel-2 para verificar e identificar parcelas en las cuales se está produciendo regadío y que no cuentan con una licencia para esta actividad. Empleamos el índice de humedad de diferencia normalizada, el NDMI, para verificar aquellas zonas donde había un déficit de humedad en el terreno. En el mapa podéis ver zonas con tonos azulados que corresponden a terrenos donde la humedad del suelo es bastante importante y otras zonas con tonos anaranjados y rojizos que corresponden a zonas donde hay sequedad del terreno. Dado que las imágenes se tomaron en fecha de verano y que 30 días previo a la toma de las imágenes no se produjo precipitación, todas las parcelas donde tenemos tonos azulados corresponden a regadío, es decir, se está aplicando agua en las mismas. Nos dimos cuenta al comparar esta distribución de parcelas regadas con los datos del SIRPAC en cuanto a licencias de riego, que no coincide lo que está dispuesto en las bases de datos de la Administración con la realidad del acuífero. De hecho, de las 296 hectáreas que hay regadas, un 28% no cuentan con licencia. También nos dimos cuenta que del conjunto de las parcelas con licencia, solo un 60% de ellas estaban siendo regadas. Esto pone de manifiesto un problema estructural, ¿no?, que se está dando en el acuífero de Benalúd y que es la falta de rentabilidad de las explotaciones agrícolas y que está llevando a que muchas de ellas estén empezando a ser abandonadas. A ello también se suman los problemas y los impedimentos de carácter administrativo a los que se enfrentan también los agricultores de la zona. Y bueno, en cuanto a la participación ciudadana, inicialmente comenzamos una campaña de encuestas en las cuales se integraba una encuesta general y otra específica para cada sector de actividad. Para sintetizar y hacerlo más breve, en esta presentación y en el artículo del que he hablado, hemos hecho un extracto con las 9 preguntas más relevantes y que aportaban información más interesante, ¿no? En total fueron 98 encuestas. Estas entrevistas fueron personales con cada uno de los participantes, con múltiple respuesta y pregunta cerrada. Y de ellas se puede extraer una serie de información interesante. La primera de ellas es que los ciudadanos de Benalúd y los agricultores de la zona conocen bien cuál es la fuente del suministro del cual se abastecen. Sin embargo, el conocimiento sobre el acuífero es bastante heterogéneo y deficiente.
Por otro lado, sorprende que muchos ciudadanos no consideran el agua subterránea como un recurso renovable y una pequeña fracción de ellos consideraban que ni siquiera era susceptible de degradarse, ¿no? Que no está sometido a procesos de potencial contaminación. Por otro lado, ninguno de los encuestados conocía que el acuífero había sido declarado en mal estado, ni tampoco las implicaciones que eso conlleva. Y bueno, también era llamativo que los ciudadanos mayores de 40 años que participaron en la encuesta habían percibido lo que ellos decían una reducción en la cantidad de agua presente en la zona, ¿no? Que se habían perdido manantiales y arroyos que antes había en diferentes sectores de Benalúm, ¿no? Y esto realmente coincide con la realidad del acuífero, es decir, esto es fruto del reajuste que se produjo tras la intensificación de los bombeos y la pérdida posterior de los manantiales. Y bueno, sí que hubo un consenso generalizado en cuanto a la necesidad de ejercer un mayor control en las extracciones, ya sea por parte de la Administración o bien por parte de una entidad como podrían ser las comunidades de usuarios y regantes. Aquí simplemente a modo ilustrativo he puesto la distribución, ¿no?, de respuestas que se obtuvieron para algunas de las preguntas de este extracto en el cuestionario que realizamos, ¿no? Y bueno, finalmente algunas ideas que se pueden extraer de este estudio y de la información recopilada son, en primer lugar, que la gestión sostenible del agua, disculpa, tiene que pasar por un conocimiento científico de la zona de estudio, lógicamente. Nos hemos dado cuenta de que nos encontramos ante un acuífero con una complejidad mayor a la que se consideraba anteriormente en documentos previos. Esto tiene que tener implicaciones de cara a la gestión. Por otro lado, el mal estado cuantitativo que se le asume o que se le atribuye al acuífero está sujeto a una elevada incertidumbre. De hecho, las extracciones para riego no coinciden los datos oficiales con lo que realmente está ocurriendo hoy en día en el acuífero. Esto puede suponer que el volumen extraído sea un dato que se está sobredimensionando. Si bien es verdad que esta decisión es correcta desde el punto de vista del principio de precaución, es necesario acotar esta incertidumbre para conocer cuál es la situación real del acuífero. Por otro lado, se pone muy en relieve la necesidad de crear una asociación de usuarios del agua subterránea que contribuyan a un uso ordenado de los recursos subterráneos y que velen por su calidad y su integridad tanto en lo cuantitativo como en lo químico. Y bueno, finalmente no se puede olvidar el papel de la implicación ciudadana y la divulgación de la información científica generada, ya que al fin y al cabo son los ciudadanos los que hacen uso de las tierras y de los recursos hídricos. Y entonces su implicación en estas labores juega un papel primordial. Y bueno, esto es todo lo que quería compartir con vosotros. Muchas gracias. Dejo de compartir. Gracias, Mercedes, por tu presentación. La verdad es que me ha gustado mucho, porque ha sido como muy... Has contado varias cosas, no solo científicas, sino que has puesto tu parte y me ha llamado mucho la atención lo de la participación ciudadana. Entonces, no, está muy, muy guay. Entonces, en este trabajo, ¿cuál ha sido el mayor reto? Me imagino que aparte de hacer las entrevistas personalmente, porque casi 100 personas, en lo que nos has contado, ¿cuál ha sido la parte más dura? La verdad que es un trabajo que a nivel personal yo lo he disfrutado mucho y siempre cuando haces labores de campo te encuentras con limitaciones y con ciertas restricciones, ya sea el acceso a parcelas o que a lo mejor una determinada prueba no la puedes realizar por lo que sea, ¿no?, por una situación imprevista. En el caso de las encuestas, la verdad que fue curioso porque hicimos muchas y la verdad que la gente en general tuvo buena disposición. Si bien también es verdad que, sobre todo en el sector de la agricultura, se denota cierta reticencia a participar, un poco de miedo, ¿no?, a exponer qué es lo que hacen, cómo lo hacen, porque la gente no conoce que el acuífero está en mal estado o las restricciones a nivel legal que pueda haber, pero sí que tienen miedo a las sanciones. Y es verdad que es un sector que está bastante limitado en este sentido, ¿no? Entonces, el hecho de que participaran fue, digamos, algo que costó, pero al final lo hicieron de muy buena. Y contamos además con el apoyo de la comunidad de regantes, lo cual fue un punto a nuestro favor y fue positivo, ¿no? Nos facilitó mucho las labores. Es que es complicado,
porque es como un círculo vicioso de hago una cosa no bien del todo, pero tampoco sé hasta qué nivel está bien hecha o no, y luego me repercute también el no hacerla del todo bien. Entonces, pero a veces es por Claro. desconocimiento, yo también creo que como esto de reciclar, ¿no? Si tú no tienes la conciencia de que lo tienes que hacer, ni por qué, a lo mejor si nadie le ha explicado nunca la importancia ni lo que tú dices, y no saben ni qué es un recurso renovable, ni Claro, qué, y claro, dime. claro, sobre todo algunos agricultores, porque precisamente algunos de los que nos dijeron que ellos consideraban que los acuíferos que no son susceptibles de contaminarse son, digamos, de los principales agentes implicados, ¿no? En la labor de que se consiga una mejora de la calidad también, ¿no? del recurso. Entonces es bueno que haya esta concienciación y esta difusión de la información que se va generando. Es complicado, pero bueno. Veo que a Carolina también le ha gustado, que ha preguntado por aquí. Dice que enhorabuena por tu trabajo y que a la vista de los resultados de la encuesta, si hay planificada alguna actividad de difusión en la zona. Bueno, nosotros desarrollamos 2 jornadas de difusión. Sí que es verdad que ahora mismo estamos también muy en contacto con la comunidad de regantes y colaboramos con ellos de una manera bastante estrecha. De toda la información que generemos, nosotros siempre estamos abiertos a compartirla y por supuesto que si hay interés y la comunidad de regantes, los agricultores o se genera esa necesidad o ese interés, ¿no? Siempre estamos abiertos a hacerlo. De hecho, que la información que vamos recopilando y que nuestro trabajo redunde precisamente en eso, en que las administraciones tengan una herramienta adicional, ¿no? Sobre la cual basar sus decisiones y también que la gente conozca un poco más otro de los recursos hídricos que tiene en su zona, ¿no? Y que muchas veces queda como en un segundo plano respecto a lo que son los embalses, los ríos, etcétera. Pues mira, Carolina también dice que podría ser un buen sitio para el siguiente, bueno, para algún hidrogeodía. De hecho, ya lo hemos hablado, es una posibilidad que barajamos tal vez para el año que viene, si nos podemos unir. Estaríamos encantados de participar, vamos. Es que ya que lo tenéis tan trabajado, tan desmigado desde muchos puntos de vista, estaría muy bien. Sí. Además, vamos, es una zona muy interesante y da para enseñar bastantes cositas, las redes piezométricas, las zonas de canteras también, donde se favorece la infiltración. Es una zona interesante desde el punto de vista hidrogeológico, aunque sea un acuífero un poco de tamaño, digamos, reducido, un tamaño un poquito menos grande que en otros lugares que tenemos acuíferos de mayor entidad, ¿no? Bueno, pero está bien, tenéis todo así más a mano. Bueno, pues Sí. no tenemos más preguntas para hoy. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Marius y Mercedes, por vuestras presentaciones. Thank you very much, Marius and Mercedes, for your presentations. Thank you. A vosotros. Recordaros que debajo del vídeo de hoy dejaremos el email de los ponentes para que contactéis con ellos en caso de dudas o interés. Remember that under the video description, we will leave the email of the speakers so that you can contact them in case of any doubt, interest, or question. Estaremos online de nuevo el 11 de mayo y muchas gracias a todos aquellos que os habéis conectado a esta sesión de Join Hydrocafé. Thank you very much to all of you who connected today to this session of Join Hydrocafé, and we will be online again the 11th of May with two new very interesting presentations. Thank you and bye-bye. Bye bye. Muchas gracias. Hasta luego. Ciao.